Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Mucho cuidado estas navidades, estas fiestas, precaución, que el virus todavía está por ahí y mucho cuidado y a disfrutar con precaución, moderadamente. Seguimos con los tutoriales relacionados con la ISO y hoy vamos a trabajar la ISO 37001, que se publicó en 2016 y que, bueno, ahora en mi ámbito territorial y sectorial de actuación, pues está de moda, porque surge ahí por el tema de normativa europea para la gestión de los fondos que vienen para la recuperación y la resiliencia y todo eso, pues entonces van a exigir una serie de compromisos y por parte de las entidades que vayan a trabajar con esos fondos, que está relacionado con cumplimiento, con disponer de programas de cumplimiento normativo, o sea, compliance y temas de antisoborno, en fin, todo eso. Voy a aprovecharme de los textos que ya tengo publicados en el sitio eh, de compliance. Aquí voy a ver si los entro bien. Que he ido publicando, como ya sabéis, los que me seguís en el tema del cumplimiento normativo, pues bueno, siempre que sale alguna, alguna normativa o algún tema bueno, que estimo oportuno dar mi opinión o difundir, pues lo pongo ahí en ese sitio. Lo que yo entiendo como norma mundial antisoborno, ya antes del 2016, creo recordar 2014, 2013, 2015, pues se estuvo trabajando esta norma, ¿no? En un texto que hice hace unos años, en 2014, titulado la norma ISO 37001, pues referenciaba en su momento la expectativa de esa normativa antisoborno, ¿no? Se llamaba los borradores, normativa antisoborno, sistema de gestión, ¿no? Algún que otro borrador, pues tuve la oportunidad de ojearlo, que me lo facilitó algún que otro compañero. Desde aquí mi más sincera gracias. Y bueno, el objetivo entonces de esta norma que se estuvo trabajando, pues era para ayudar a las organizaciones, a las entidades que luchaban contra el soborno, ¿no? Y de alguna forma promover una cultura ética de los negocios y bueno, se trataba de especificar una serie de medidas para ayudar a las entidades a prevenir, detectar y abordar el soborno como tal. El protocolo de los borradores incluía la adopción de una política antisoborno, el nombramiento de un puesto para supervisar el cumplimiento contra el soborno, la formación, la evaluación de riesgo y la debida diligencia en proyectos y en socios de negocio, ¿no? Así como la aplicación de los controles financieros, controles comerciales, instituir procedimientos de información y de investigación. En resumidas cuentas, pues un paquete de medidas que bajo mi punto de vista bastante interesante. La verdad es que lo cogí con ilusión al respecto. Pues bien, en octubre del año 2016 me llegó una nota de AENOR, ¿no? Comunicando que ya se había publicado la primera norma mundial antisoborno, ¿no? La ISO 37001, que fue elaborada por expertos de 37 países y que ya establecía y establece los requisitos para implantar un sistema de gestión que ayuda a prevenir, detectar y gestionar posibles conductas de soborno, cumpliendo con la legislación y otros compromisos adquiridos, pues, de forma voluntaria por parte de las organizaciones, ¿no? La norma es certificable por tercera parte independiente. Entre otras exigencias, pues establece que
aunque ahora lo vamos a ver un poquito más, pero bueno, que las organizaciones pues deben desarrollar una política antisoborno y tener unos procedimientos, ¿no? Así me gustó porque incorporaba un capítulo, ahora lo veremos, dedicado al liderazgo de la alta dirección, el órgano de gobierno, la alta dirección, la designación de un responsable que velara por el cumplimiento del modelo de compliance, en fin, la formación al personal, controles financieros, controles no financieros, como pueden ser comerciales, y bueno, una serie de acciones, de acciones correctivas, ¿no? Vamos brevemente a ir desglosando. Yo voy a trabajar la ISO 37001, sé que al año siguiente salió en España la UNE, pero me estoy centrando en la ISO, prácticamente es lo mismo, ¿no? Coincido con lo que apunta la Organización Internacional de Normalización, la ISO, la, la introducción que hace a la norma, pues cuando define al soborno, ¿no? O insinúa ya el soborno, ¿no? Ese mal hábito global que plantea pues serias inquietudes sociales, morales, económicas y política, ¿no? Realmente socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia, erosiona la justicia, socava los derechos humanos y realmente es un obstáculo para el alivio de la pobreza en el mundo. Todo lo anterior, pues, ¿qué implica? Pues un aumento de los costos al hacer negocio por parte del empresario, ¿no? Introduciendo incertidumbre en las transacciones comerciales, aumentando el precio de los bienes y servicios, disminuyendo la calidad de los productos y servicios, y todo ello pues nos lleva inevitablemente a pérdida de bienes, a pérdida de vida, bajo mi punto de vista, destruyendo paralelamente la confianza en las instituciones, ¿no? E interfiriendo con ese correcto y eficiente funcionamiento de los mercados. En este sentido, la ISO 37001 pues viene de alguna forma a reflejar las buenas prácticas internacionales con el anhelo de que sea utilizado por todas las jurisdicciones, ¿no? Siendo aplicable a las organizaciones pequeñas, a las medianas y a las grandes en todos los sectores, ¿no? Incluidos sectores públicos, privados, incluidos las ONG, en fin. Va dirigido a todo el mundo. Bajo mi punto de vista, es una norma de alto nivel, entonces general, que se puede adaptar a una institución pequeñita o a una institución grande. Para la ISO, los riesgos de soborno que enfrenta una organización pues varían en función de factores como puede ser el tamaño de la organización, los lugares y sectores en los que opera la organización, la naturaleza de la organización, la magnitud y obviamente la complejidad de sus actividades. La norma especifica la implementación por parte de la entidad de políticas, procedimientos y controles que sean razonables y que sean proporcionales de acuerdo con los riesgos de soborno a los que se va a enfrentar la entidad. Los requisitos de la norma, como ya he comentado, son genéricos con la finalidad de que se pueda aplicar a todas las entidades, a todas las organizaciones, con independencia del tipo de organización, del sector, de su naturaleza, de su tamaño, en fin, es una norma de alto nivel. El objeto de aplicación de la norma se encuentra relacionado con el soborno, sea directo o sea indirecto, sea interno o sea externo, esté en los sectores públicos o sea en los sectores privados, o bien que sean empresas o organizaciones no gubernamentales, asociaciones, así como pues, parte del personal de la organización, los socios de negocio o bien el propio soborno dentro de la organización. La norma aclara que
que no aborda de manera específica el fraude, el blanqueo de capitales u otras actividades relacionadas con prácticas corruptas. Finalmente, el sistema puede ser independiente, implantas una norma, la norma 37001, o bien puede incorporarla a otras normas que tú ya tengas en la empresa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar brevemente a comentar algunos términos y definiciones de la norma. El apartado 3 de las ISO generalmente pues, incluye un glosario definiendo los términos de uso común en la norma. Me voy a centrar en la definición de soborno, en la definición de organización y en la definición de parte interesada. En la parte pública de la página web de ISO aparecen todas las definiciones, eso sí lo tiene abierto al público. Aclara la norma que el significado del término soborno pues es básicamente el definido por las leyes antisoborno aplicables a la organización, ¿no? Así como por el propio sistema de gestión antisoborno diseñado por la propia entidad. La norma entiende por soborno en sentido genérico como aquella oferta, aquella promesa, aquella entrega, aquella aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, que puede ser directa o indirecta, independientemente de la ubicación, obviamente en violación de una ley aplicable, que se entrega como incentivo, como recompensa, para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones que esa persona tiene. En cuanto a la definición de organización, para la norma, organización, yo hablo mucho de entidad, me gusta más el concepto de entidad, pero la norma utiliza el concepto de organización, pues para ella incluye, entre otros, un trabajador independiente, una compañía, una empresa, una corporación, un grupo empresarial, una firma, una autoridad, una sociedad, una organización benéfica o institución, o una parte o un combinado de estas, ya estén constituidas o no, ojo, y ya sean públicas o privadas. Para organizaciones con más de una entidad operativa, una o más de ellas pueden ser definidas como organización, como ya la propia definición pues lo establece. Finalmente, ¿qué es parte interesada para la norma? Pues toda persona u organización, sea interna o sea externa, que puede afectar o verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con estas chuletitas y ahora vamos a centrarnos brevemente en el apartado 4 de la norma, que es un apartado que lo considero muy importante, relativo al contexto de la organización. La norma entiende que la organización, que la entidad, es la que debe de determinar aquellas materias oportunas, sean externas o internas, para su proyecto institucional, y que, obviamente, esas materias pues, van a condicionar su capacidad de maniobra para conseguir sus fines u objetivos pronosticados en su sistema de gestión antisoborno. Entre estas materias, ISO incluye factores tales como los deberes y obligaciones legales, la actividad, el lugar, el sector, el modelo de negocio, el tamaño, la estructura, las entidades controladas, la delegación de autoridad, la naturaleza o el alcance de las interacciones con el funcionariado. Como veis, dentro de ese contexto, pues
va un poco, oye, quién soy, a qué me dedico, qué estructura tengo, cuáles son mis situaciones sensibles, con quién me relaciono. Para ello, por un lado, la entidad debe comprender las necesidades y expectativas de lo que entiende por partes interesadas, determinando a estas partes, así como sus requisitos, y por otro, pues determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno, el cual puede ser razonable, proporcionado, y estar establecido, documentado, implementado, revisado y mejorado de manera continua, conteniendo las medidas necesarias para identificar y evaluar los riesgos. ¿Cuáles riesgos? En este caso, los riesgos de soborno, y preverlo, detectarlo y enfrentarlo. En cuanto al riesgo de soborno, se debe valorar periódicamente, estableciendo criterios para evaluar su nivel, lógicamente. Pasamos al capítulo 5 de la norma, otro capítulo que considero también, bueno, todos los capítulos son importantes, pero considero también importante el concepto de liderazgo. Los que ya me habéis escuchado con otras normas, otras ISOs, donde aparece el concepto de liderazgo, es decir, el órgano de gobierno, la alta dirección, tiene que estar concienciada en la importancia y en la necesidad de la implantación en este caso, del método, del modelo de gestión antisoborno. Siguiendo a Green, a Webster y a otros de la doctrina, la palabra liderazgo a menudo se ve como un término controvertido. Boyazzi, Goleman y Mackay defienden la naturaleza compleja del liderazgo que se encuentra en todos los niveles de las instituciones, no solamente en el órgano de gobierno o en la alta dirección. En todos los niveles del organigrama se encuentra imbricado el liderazgo. Ya sean roles formales, director de tal, directora de tal, o roles informales. En cualquier caso, tanto como área de investigación como habilidad práctica, liderazgo abarca la capacidad de un individuo, la capacidad de un grupo o de una organización para liderar, es decir, para influir o guiar a otros individuos, equipos o incluso a organizaciones enteras. En esta línea entiendo que también la ISO 37001-2016 intenta contener todas las especificaciones relacionadas con el liderazgo de la organización, apoyándose en tres apartados: liderazgo y compromiso, política antisoborno y responsabilidades y autoridades. Liderazgo y compromiso, política antisoborno y responsabilidades y autoridades. Sin olvidar en ningún momento que estamos, bajo mi punto de vista, ante una norma de alto nivel. Respecto al apartado liderazgo y compromiso, pues trata los órganos de gobierno y la alta dirección como líderes de ese compromiso con el sistema de gestión antisoborno. Sistema de gestión antisoborno que debe estar aprobado por el órgano de gobierno, pero antes de eso el órgano de gobierno se lo tiene que creer. El órgano de gobierno tiene que aprobar la política antisoborno, asegurando el alineamiento de esa política con la estrategia de la entidad, revisando y supervisando periódicamente el funcionamiento del sistema y, por supuesto, dotando de los recursos adecuados, necesarios, ¿no?, para la gestión del sistema antisoborno. Por su parte, la alta dirección pues también debe demostrar liderazgo y compromiso, asegurándose de la implementación, integración, de los recursos también, del mantenimiento y comunicación del sistema de gestión antisoborno, además de establecer, mantener y revisar la política antisoborno que de forma taxativa prohíba el soborno, de forma muy clarita, y que además requiera el cumplimiento
todos los implicados de esa normativa antisoborno, ¿no? Y por supuesto, deje muy claro las consecuencias del no cumplimiento de esa política antisoborno de la entidad. En relación a los roles, las responsabilidades y autoridades, la alta dirección debe responsabilizarse de la implementación y el cumplimiento del sistema, asegurándose de la asignación, de la comunicación, de esas responsabilidades y autoridades para los distintos roles necesarios. La función de cumplimiento antisoborno debe contar con autoridad suficiente para implementar, supervisar, asesorar, orientar e informar acerca del sistema de gestión antisoborno, contando, otra vez aparece, los recursos, contando con los recursos adecuados y asignada esa función de compliance de antisoborno, función de cumplimiento de antisoborno, a una persona que tenga competencia, que tenga posición en el organigrama, que tenga autoridad y que sea independiente, ¿de acuerdo? Esta asignación podrá ser asignada total o parcialmente a personas externas de la organización, en cuyo caso, si se asigna todo o parte a una persona externa, ese personal específico, o sea, tiene que haber dentro de la organización un personal específico que tenga la autoridad y la responsabilidad sobre aquellas partes de la función que se han asignado externamente, ¿de acuerdo? Pasamos al capítulo 6 relativo a la planificación. Siguiendo a la doctrina liderada por Covalis, Sudenfo, Owen y otros, ¿qué es la planificación? Bueno, pues coincido con ello, la planificación es ese proceso de pensar con respecto a las actividades necesarias para lograr un objetivo deseado. La planificación se basa en la previsión y la capacidad fundamental de esa planificación que es, pues es ese viaje al tiempo futuro para prever esa ruta, ¿no? Planificar, ¿no? Se considera que la evolución de la previsión, la capacidad de pensar en el futuro, pues fue un motor fundamental de la evolución humana, ¿no? La planificación es una propiedad fundamental del comportamiento inteligente, implicando el uso de la lógica y también de la imaginación para visualizar no solo un resultado final deseado, sino también los distintos hitos, los pasos necesarios para conseguir ese resultado. La planificación, de acuerdo con los principios establecidos, es una parte fundamental de muchas ocupaciones profesionales, especialmente en campos como el que nos ocupa, el campo de la gestión y el campo de los negocios. Un aspecto importante de la planificación es su relación con la previsión, pero planificación no es previsión, ya lo hemos comentado en otro tutorial. La previsión tiene como objetivo predecir cómo será el futuro, mientras que la planificación imagina cómo podría ser el futuro. A medida que cambian las circunstancias, pues es posible que los planes, pues obviamente, tengan que modificarse o incluso abandonarse. En mi opinión, este es el camino por el que transita este apartado 6 de la norma ISO 37001-2016, que trata sobre la planificación en el sistema de gestión antisoborno, puesto que una vez que se ha desarrollado un plan antisoborno, al contrastarlo con lo programado, pues es posible medir y evaluar el progreso, la eficiencia y la eficacia y contrastarlo con lo previsto. El capítulo consta de dos aspectos: acciones para abordar los riesgos y oportunidades y objetivos antisoborno y planificación para lograrlo. El carácter es preventivo,
El carácter de este capítulo. El propósito es anticiparse a escenarios y consecuencias potenciales. A partir de los resultados de la evaluación de riesgo, se planifica el abordaje de los previsibles efectos negativos y rentabilizar los posibles beneficios de los efectos positivos. En cuanto al establecimiento de objetivos antisoborno, la entidad debe establecer los objetivos del sistema, que tienen que ser coherentes, que tienen que ser medibles, que tienen que ser alcanzables, objeto de seguimiento, comunicarse y tener en cuenta la comprensión de la organización y de su contexto, ¿no? Además de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la evaluación de los riesgos de sobornos. Pasamos al capítulo 7 de la norma que es titulado Apoyo, pues se compone de 5 aspectos internos de la organización: recursos, competencia, toma de conciencia y información, comunicación e información documentada. En relación a los recursos, pues dotar de todo lo necesario para la implementación, para el mantenimiento y para la mejora del sistema de gestión antisoborno. Respecto a la competencia, la concibo como esa capacidad de adquisición de conocimientos a la que se refieren expertos, como esas capacidades del ser humano que constituyen diferentes instrucciones, destrezas, reflexiones, valores, de manera integral, las interacciones vitales que se tienen, ya sea en el ámbito personal, social, empresarial, institucional, laboral o profesional. Al aplicar esos conocimientos y habilidades en la organización, pues la entidad va a caminar hacia la consecución de los objetivos que se han previsto. Para ello, una premisa fundamental será la determinación de las competencias del personal, el aseguramiento de esas competencias y reciclar a ese personal de manera profesional con el fin de que adquieran nuevas competencias o mejoren las competencias que ya tienen. En este sentido, la entidad pues, deberá implementar procedimientos para que su personal cumpla con el sistema de gestión antisoborno, se forme adecuadamente, se evalúe esta enseñanza, se actualice y todo ello, lógicamente, en un tiempo razonable, ¿no? Activándose las medidas disciplinarias idóneas ante los incumplimientos. En lo que a la toma de conciencia y formación se refiere, para la norma este apartado implica accesibilidad, disponibilidad y comprensión de las políticas antisoborno. ¿Mediante qué? Mediante técnicas como pueden ser una formación adecuada, recursos didácticos y actualización continua, y todo ello en el marco de una comunicación proactiva que sensibilice, motive y anime a las partes interesadas en ese camino de mejora continua hacia la excelencia en el desempeño del sistema antisoborno. De esta forma, el personal tomará conciencia de la política antisoborno, los medios de comunicación actuarán bien, se tendrá como importante, ¿no?, ese apoyo a la cultura antisoborno y la contribución al sistema y a los riesgos de no cumplimiento. Respecto a la comunicación, pues determinar y separar la información externa de la información interna, incluyendo el contenido, el cuándo, el quién, el cómo, y considerando la diversidad y los obstáculos, la consideración de las opiniones, la respuesta y la conservación de esta respuesta cuando corresponda y proceda. Finalmente, todo sistema de gestión antisoborno debe incluir información documentada, información a que hace la norma constantemente, en línea con el enfoque ISO, así como toda aquella información que se considere necesaria, ¿no?, con los adecuados protocolos de actualización y control.
Brevemente vamos a comentar el capítulo 8 de la norma relativo o sea, titulado operación. Ya sabéis, los que me seguís, que no me gusta cuando la ISO utiliza operación para estos capítulos, lo considero, se me viene, podría haber utilizado otro concepto, en mi opinión más acertado, pero bueno, operación es operatividad, procesos operativos va en la línea. Este capítulo pues tiene, como veis ahí, los siguientes apartados: planificación y control, diligencia debida o debida diligencia, controles financieros y controles no financieros, implementación de los controles antisoborno en organizaciones controladas por la organización o por los socios de negocios, compromisos antisobornos, regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, gestión de los controles antisobornos que sean inadecuados y planteamiento de inquietudes, así como investigar y abordar el soborno. La entidad deberá planificar, implementar, revisar y controlar los procesos para cumplir con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. ¿Cómo? Pues mediante el establecimiento de criterios y control de los procesos. Todo ello muy bien documentado. Se tendrá diligencia debida cuando se ha evaluado más de un riesgo bajo de soborno en relación con determinadas categorías de transacciones, proyectos o actividades, relaciones con categorías de socios, de negocios, personal en determinadas posiciones de decisión, etc. Asimismo, la entidad pues, deberá implementar controles financieros y no financieros que gestionen el riesgo de soborno. Y también se implementarán controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocio. Para estos últimos, los socios de negocio, si representan más de un riesgo de soborno, pues también se deberá implementar procedimientos que exijan compromiso por esos socios de negocios, compromiso en línea con la prevención del soborno. En relación a la política de regalo, a la política de donaciones y, en resumen, todas las liberalidades que se os puedan ocurrir, ¿no? Se deben diseñar e implementar procedimientos que prevean la oferta, el suministro o la aceptación de este tipo de generosidades, ¿no? En las que estas generosidades se podrían percibir como un soborno. Respecto a la gestión de los controles antisoborno que sean inadecuados, pues la entidad debe de adoptar las medidas adecuadas a los riesgos y naturaleza de la situación, de forma que se termine o se interrumpa o se suspenda lo más rápido posible esa situación. En esta línea, pues se deberán implementar procedimientos para fomentar y facilitar el reporte de buena fe, ¿no? De buena fe acerca de intentos de soborno o cualquier otra violación o debilidad del sistema, permitiendo incluso las denuncias anónimas. Y todo ello en un marco ¿de qué? De protección al denunciante. Finalmente, para terminar este capítulo, la entidad debe implementar procedimientos eficaces para investigar y abordar el soborno. Pasamos al penúltimo capítulo, evaluación del desempeño. Este capítulo y el siguiente pues son capítulos que en la línea con otras normas ISO. En línea con la doctrina pues, liderada por Steele, Broady, Manassa y Reddy, pues ¿qué es una evaluación de desempeño? Una evaluación de desempeño no es más que ese proceso sistemático, ese proceso general, ese proceso periódico que evalúa el desempeño, por ejemplo, el desempeño laboral, por ejemplo, la productividad de un colaborador en relación con ciertos criterios preestablecidos o los objetivos organizacionales, considerándose también otros aspectos como puede ser el comportamiento organizacional, logros,
de un colaborador o colaboradora, potencial de mejora futura, fortalezas, debilidades de ese colaborador y colaboradora. En este sentido, la norma 37001-2016 se centra, bajo mi punto de vista, en la evaluación del desempeño del sistema de gestión antisoborno, plasmada en ¿qué? En la valoración de la eficacia de dicho sistema y de su desempeño en la entidad. Capítulo 9, como estáis viendo, consta de 4 apartados. Seguimiento, medición, análisis y evaluación, auditoría interna, revisión por la dirección y revisión por la función de cumplimiento antisoborno, por la función de compliance antisoborno. El primer punto, además del seguimiento, pues incluye un inventario de fuentes de opinión, personal, clientes, proveedores, contratistas, reguladores, terceras partes, sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno, no cumplimiento, eficacia, desempeño. ¿Cómo? Pues mediante métodos de recopilación que puedan incluir informes de no cumplimiento, información proveniente de canales directos, pruebas integrales, o sea, todo lo que se ocurra en línea para de alguna forma pues, obtener esas fuentes fiables. También la norma orienta hacia un desarrollo de indicadores, ¿no? Ratios de empleados que han recibido formación, frecuencia de contacto con reguladores, sistema de recepción de opiniones, indicadores que pueden ser reactivos, ¿no? O también pueden ser predictivos. Otro aspecto importante de este capítulo lo configura la función de auditoría interna, ya sea esta realizada por personal interno a la organización o subcontratada. Pero siempre, ¿bajo qué premisas? Pues premisas de independencia y que no exista ningún conflicto de intereses. Y yo añado, que haya suficiencia técnica en la auditoría interna. De esta forma, se verifica si el sistema de gestión antisoborno pues, cumple los requisitos propios y se implementa y se mantiene de manera eficaz. Para ello, se dispondrá de un programa de auditoría donde se tienen que especificar los criterios, los objetivos, el alcance. El órgano de gobierno y la alta dirección deben revisar periódicamente el sistema de gestión antisoborno para asegurar su idoneidad, su adecuación y su eficacia de manera continua. Finalmente, en este capítulo, la función de compliance antisoborno debe evaluar periódicamente la bondad del sistema. Pasamos al último capítulo de la norma que trata sobre la mejora. Siguiendo también a doctrina como Russell, Imai, Anthony, Douglas, un proceso de mejora continua es un esfuerzo perenne para mejorar productos, para mejorar servicios o para mejorar procesos. Estas voluntades pueden buscar una mejora incremental a lo largo del tiempo, una mejora que llamo revolucionaria, ¿no? De una sola vez, ¿no? Entiendo que el capítulo 10 de esta norma, la ISO 37001-2016, es común este capítulo a otras normas de la ISO, pues va en esa línea, ni más ni menos. Titulado Mejora, se divide en dos apartados, como estamos viendo. Mejora continua y no conformidades y acciones correctivas. En relación al primer apartado, la norma establece que la entidad debe mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación y la eficacia del sistema antisoborno. Otra vez lo mismo. Idoneidad, adecuación y eficacia del sistema antisoborno. Con los resultados de las revisiones internas, junto con el resto de herramientas que generan información y evaluación, plasmados en los preceptivos informes, pues la entidad determina si existe necesidad o existe oportunidad de realizar cambios camino de esa excelencia o adaptación, o por el contrario tenemos que cambiar todo el modelo de gestión de antisoborno, ¿no? En cuanto a las no conformidades, la entidad debe reaccionar tomando medidas, gestionar las consecuencias,
evaluando e implementando las acciones para eliminar las causas, revisando la eficacia y, si procede, pues realizando los cambios, ¿no? Los cambios que procedan. Estas acciones de subsanación deben ser razonables y deben ser adecuadas para solventar esos errores, esos desajustes que se han detectado. Finalmente, es necesario identificar el origen de los desajustes, actualizando la política y actualizando el procedimiento conforme a ese feedback que tenemos, a esa retroalimentación. Familia, nos vemos en el siguiente tutorial.